Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un repaso a la situación actual del ciclo de Bitcoin y también repasaremos las posiciones abiertas que he ido comentando en anteriores vídeos. Así que empezamos. Bien, ahora analizaremos el indicador que estáis viendo en pantalla, explicaremos qué es y los motivos del título del vídeo, pero primero os quiero hacer un pequeño comentario. Acordaos, estoy haciendo un vídeo diario de Cardano, lo subo una vez al día desde principios de septiembre hasta el día 12, que es cuando se activan los smart contracts. Cuando estés viendo este vídeo de Bitcoin ya habré subido el de Cardano diario, ¿vale? Te lo voy a dejar aquí en el primer comentario. Otra cosa que os quiero comentar, pues durante todos estos meses que llevo con el canal abierto os he traído múltiples indicadores pues que pueden pronosticar más o menos el final del ciclo de Bitcoin, el precio máximo, etcétera, etcétera. Este no es más que otro de ellos, ¿vale? Así que nada, vamos a ir ya directamente. Antes de nada, hago un repaso a las posiciones, como os he comentado, me lo comentáis mucho, oye, repasa las posiciones, etcétera, etcétera, pues bueno. El trade de Bitcoin, aquí lo tenemos en pantalla, gráfico diario, tenéis la estrategia, es una estrategia de un 1000% de rentabilidad, 100% real, hecha con backtesting, etcétera, etcétera. Tenéis el vídeo en anteriores vídeos y bueno, pues actualmente lo tengo puesto el stop loss en break-even, ¿vale? Se ha separado mucho, ahora mismo estoy ganando más o menos un 10%, pero como el tema es la media móvil de 200, de momento tengo el stop loss en este punto, en break-even, ¿vale? Si quieres más información, pues puedes dirigirte al vídeo. Se llama estrategia de más 1000% o algo así. Míralo por mis vídeos. Otro trade interesante, Ethereum. Ethereum Bitcoin lo comenté hace no demasiado también, entramos el día 1 de agosto, todos estos trades son trades que he comentado en directo, ¿vale? No los he puesto a posteriori ni nada, sino que están en directo y tengo el stop loss en Ethereum contra Bitcoin aquí por debajo del mínimo, en el nivel de 0,064. Le quiero dar espacio porque creo bueno, pues considero que Ethereum puede superar al menos a medio plazo a Bitcoin. Otro trade, vamos con Coinbase, otra entrada que comenté, lo tengo puesto en break-even, como veis ha arrancado con mucha fuerza, en este caso estoy a un 1% exactamente, pero como arriesgo el 3% en este tipo de entradas, pues es un 3%, la multiplicación es facilísima. Luego, siguiente, ADA contra Bitcoin, veis que el repaso es rápido porque ya lo he comentado en muchos vídeos, no quiero perder tiempo en esto, ¿vale? ADA Bitcoin, otro trade bastante interesante, entramos el día 10 de agosto, justo también antes de que se anunciara lo de los smart contracts y estamos actualmente ganando un 3,5%. Tengo el stop loss en este un poco más agresivo, justo por debajo de la media móvil de 20 diaria. Como veis, lo voy a poner así, la media móvil ahora de 20 es zona de soporte y resistencia dinámico, por lo tanto espero que pueda verse un pullback hasta estos niveles. Y finalmente el trade de Dogecoin lo comentamos hace nada también, aquí no se verá mejor. Como es un day trade, en este caso no es un trade en swing como los anteriores, esto es day trade, lo tenemos aquí en gráfico de 4 horas, le está costando mucho arrancar, tengo una alerta, cuando me toque esta alerta pues pondré break even y nada, le está costando mucho arrancar, ya lo estáis viendo, por lo tanto he quitado casi el 50% de riesgo. Entonces, habiendo comentado todo esto, vamos ya directamente al kit de la cuestión, Bitcoin USD. Bien, no vamos a hacer un análisis técnico de Bitcoin, tenemos 100 análisis de Bitcoin, vamos haciendo uno cada 2, 3 o 4 días, por lo tanto no es el objetivo de este vídeo. Igualmente, como veis, aquí en gráfico diario, elementos importantes, la media móvil, voy a quitar la de 200, la media móvil de 20 diaria, zona de soporte, resistencia dinámica ultra importante, sobre todo en Bitcoin, destaca mucho más que en otras criptos, y sobre todo el nivel de 48.700, zona de resistencia súper importante, la cual está costando romper bastante. Sí que es cierto que ya estamos por encima, llevamos 1, 2, 3, este es el cuarto día que estamos por encima, actualmente estamos menos de un 3% por encima, pero ya podéis ver qué calidad más mala de velas de indecisión, de duda, de indefinición, por lo tanto huele que la desaceleración va a acabar volviendo el precio a los 48.700. Ojalá me equivoque, la verdad que me da absolutamente igual, pero bueno, viendo este tipo de velas no da mucha confianza en la ruptura, ¿no? Entonces, lo que os quiero enseñar. Esto es una curva, bueno, un gráfico de curvas logarítmicas en Bitcoin. ¿Veis? Es un indicador que hay aquí, es público y pues es para Bitcoin. Para Ethereum, por ejemplo, si pones ETH USD, no funcionará.
¿Veis? Se ve mal. ¿Por qué? Pues porque es para Bitcoin, está adaptado a Bitcoin. Entonces, lo que podemos ver, hemos analizado muchísimas veces los halvings, qué relación tienen los halvings con los máximos, con los mínimos de los ciclos. Hemos analizado hace pocos vídeos el precio objetivo más o menos de este ciclo en Bitcoin. En fin, es algo que lo hemos tocado mucho y tengo pendiente y pensado hacer una miniserie de vídeos pues para intentar ayudaros más en este tema, cómo poder predecir un máximo, etcétera, etcétera. Pero el tema es, aquí lo que vemos es que en todos los ciclos, vamos a marcarlos, esto es un ciclo. Esperad, voy a quitar un momento el indicador para que lo veamos mejor, ¿vale? Mira, esto es un ciclo, esto es otro ciclo, esto es otro ciclo y ahora estamos en un nuevo ciclo. Entonces, que cada ciclo, lógicamente, tiene un máximo, el cual es superior a los... ahora aún no hemos llegado al máximo de este ciclo. Cada ciclo tiene un máximo superior al ciclo anterior, pero que además dicho máximo coincide con una zona súper importante, y es la zona roja, como podéis ver aquí, de esta regresión logarítmica de curvas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender que no estamos al máximo, que puede haber un movimiento más alcista, etcétera, etcétera? Pues muy sencillo, si analizamos los anteriores ciclos, ciclo alcista, ciclo bajista, espero que lo estéis viendo bien, lo voy a hacer un poco más grande, vemos el ciclo alcista, el máximo, ciclo bajista, ciclo alcista, el máximo, ciclo bajista, ciclo alcista, el máximo, ciclo bajista, y estamos actualmente en un nuevo ciclo alcista, el cual no ha llegado a su máximo, por muchos motivos fundamentales, técnicos, pero además de métricas, es decir, las métricas se pueden llamar a lo que no se ve, por ejemplo, el número de wallets, cómo incrementa, cómo decrece, el número de ballenas, las retiradas, los números de transacciones que se han añadido, en fin, todas estas son métricas que no vemos en el precio, pero que existen. Y también por este tipo de indicadores. Ya habéis visto 4 maneras de detectar el máximo de un ciclo, ya las comentaremos todas, no os preocupéis. Pero, como vemos, todos los ciclos llegan a esta zona roja, la cual no nos hemos ni acercado. El momento más cercano que hemos estado fue la semana del 19 de abril, no, perdonad, la semana del 12 de abril, que estuvimos a ver si lo puedo marcar bien, ahora no voy a poder, desde aquí sí. Estuvimos a un 70%, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que desde el máximo histórico, que son 64.000 y pico, nos quedamos a un 70% de llegar al máximo teórico del ciclo, siguiendo este indicador y muchos otros que hemos visto que también van en la misma dirección. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora mismo podemos estar perfectamente a un 161% aproximado del máximo del ciclo actual, ¿vale? Esto es muy sencillo de calcular, ya lo veis, que es un indicador que se ha cumplido en todas las anteriores ocasiones. No os he traído solo este porque lo interesante es que se compare con otros indicadores, pero es que todos los otros indicadores y argumentos que hemos traído en el canal anteriormente van en la misma tónica, ¿vale? Por lo tanto, es importante que tengamos eso en cuenta. Os quería traer este pequeño indicador para que lo viéramos. Al final, el tema técnico está muy bien, pero tenéis que pensar una cosa, el análisis técnico no dictamina la dirección. Tú en el análisis técnico lo único que haces es leer lo que está pasando actualmente. Entonces, lo que va a marcar un incremento un ciclo alcista, un ciclo bajista y esas cosas son los valores fundamentales, ¿de acuerdo? Y esto nos puede acompañar a los valores fundamentales. Por mucha desaceleración que estemos viendo aquí en gráfico semanal, por mucho pullback que pueda venir, esto prevalece sobre, o sea, el indicador en sí, o las métricas, o el valor fundamental prevalece en sí sobre el análisis técnico, siempre, ¿vale? Otro elemento interesante es que actualmente estamos en una zona de resistencia. Hemos hablado mucho de la Bull Market Support, la voy a poner aquí la tenéis. Hemos hablado mucho de ella como soporte, resistencia dinámico en zonas de impulso y corrección, pero hay otras zonas intermedias como la línea en la que estamos actualmente. Esta línea de aquí, espero que la estéis viendo bien, justo donde está el precio ahora, veis que hay una línea por encima, ¿no? Pues esta línea de aquí, que actualmente toca en los 51.200, resistencia, no es dinámica, es estática porque siempre está en ese punto, se ha contactado muchas otras veces en el precio, en este punto de aquí, 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 en este punto de aquí. Ya veis que a lo largo de la historia se ha contactado muchas veces. Por lo tanto, ahora estamos en ese nivel, en ese punto que deberíamos romper a fin de, oye, rompemos este punto, seguimos ascendiendo hasta máximos históricos prácticamente seguro. Es la zona que nos faltaría romper. Es como una zona intermedia entre Bull Market Support, líneas de tendencia, etcétera, etcétera, ¿vale?
Así que nada, espero que os haya gustado, que os haya servido. Al final solo quería pues traer una pequeña actualización, un nuevo indicador para que tengáis más herramientas de análisis, de toma de decisiones propias. Y nada, si te ha gustado, espero que así sea, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.